Conexionistas, el primero del año con mis queridos amigos, mi querida amiga Claudia Aguilar y Alejandro Envila. ¿Cómo están? Una emisión más de este que comenzó como el Plan B. Empezamos el año pasado, ¿verdad? Con lo del Plan B y con todo el circo que se ha venido dando con todo el Poder Judicial. Y bueno, pues ya vimos todo lo que ha pasado, ¿no? Elecciones, sobre representación, reforma, entre comillas, del Poder Judicial. Y aquí estamos arrancando 2025 y pues la sugerencia para hoy es platicar sobre lo que se viene, lo que podría ocurrir este año y bueno, pues Claudia Aguilar, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Qué gusto estar por aquí. Feliz año a todos, a todas. Oye, creo que Plan B fue hace 2 años, porque fue Sí, 20, ¿verdad? así Sí, que Pues ya ya llevamos llevamos un ratito y demasiadas cosas, parece. y más de De eso 50 platicar. programas, ¿eh? Llevamos más de 50 programas de Plan B. Y empezó como 2023, ¿no, Sí. Alex? O sea, sí, sí llevamos así ya un es, rato. Así que así es, así es. a Pero, darle. pero bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido y si quieres de una vez arráncate. Muchas gracias, Armando. Claudia, muchas gracias. Feliz año a todas y todos. A ver, empezamos, creo yo, uno de los años, y no quiero sonar reiterativo, pero sí más complicados de la historia moderna de México. Habíamos visto que siempre los cambios de gobierno tienen sus complejidades, que hay curvas de aprendizaje por más experiencia que se tenga, que hay errores de diciembre y otras cosas. Eh, pero hoy tenemos, y la primera mujer presidente de la República tiene un escenario complicado, yo diría más complicado que el que enfrentó Ernesto Zedillo cuando aquella crisis económica se desató, cuando él tenía 2, 3 semanas de haber tomado el gobierno, y el peso se devaluó y el- las reservas internacionales se desvanecieron. Lo que hoy tenemos, ok, con reservas, con un peso que ya se devaluó, porque hay que decir que durante 2024 el peso mexicano perdió el 22% de su valor. Entonces el superpeso, aquel que nos presumía López Obrador, ya no existe. De hecho, nunca existió, dirían algunos. Eh, Exacto. y se puede devaluar todavía más. Tenemos una situación de inseguridad grave en el país, sumamente grave. Territorios completos dominados por el crimen organizado. Es el crimen organizado al que López Obrador decidió no combatir porque iba a atacar las causas, iba a atacar el problema de raíz. Pues sí, que lo ataquen de raíz, ¿no? Mientras se hicieron del control de territorios completos e infiltraron todavía más de lo que ya estaba la política. La delincuencia infiltró la política como nunca se había visto. Hoy estamos viendo el caso de alcaldes que son detenidos porque tienen vinculaciones con el crimen organizado. Ayer se dio un nuevo caso de esto que se bautizó la Operación Enjambre. El de ayer se dio en Tabasco, la tierra de López Obrador. Eh, y vamos a ver cuántos más caen así, ¿no? Hay un intento, y hay que reconocerlo, por enfrentar a la delincuencia, lo que no hubo en el sexenio pasado. El problema es que pues, el intento no va a dar resultados en el corto plazo. Vamos, los resultados que necesitamos, que es la recuperación de los territorios y la pacificación del país. Eso no va a ser rápido. Sin embargo, hay que reconocer que es no bueno, muy bueno que en esa materia haya cambiado el rumbo del gobierno. ¿Sí? Pero ese no es el único problema. Este fenómeno de delincuencia se da cuando el presidente norteamericano más hostil que México ha conocido en la historia moderna, el más hostil por mucho, está a punto de tomar el poder y todos los días lanza una amenaza contra el mundo y particularmente contra México. Y la verdad es que
Si bien es cierto que Donald Trump es un fanfarrón, haríamos muy mal en no creer que va a cumplir o que por lo menos va a intentar cumplir todo lo que dice. Porque de intentar cumplirlo depende su propia viabilidad como presidente y su lugar en la historia de los Estados Unidos. Cierto. Que aquí nos puede parecer medio poético, allá es muy importante cómo recuerdan a cada presidente, a cada expresidente. Eh, a ver, nos amenaza con deportación masiva y si eso se da, las remesas que México recibe y que equilibran las finanzas nacionales van a sufrir mucho. Y no solo las remesas, van a sufrir las familias que hoy reciben, en la mañana leía un dato, un promedio de más o menos $400 mensuales por remesas. Cada familia de cada migrante que está allá. Ese es el promedio. La mitad recibe más y la otra mitad recibe menos. Ese es el promedio. Cierto. ¿Sí? Son 8,000 pesos. Es más que una beca del bienestar, ¿eh? Es más que una beca del bienestar. Entonces, cuidado con ese punto. La deportación masiva implica no solo el problema social de cómo va a ser México para absorber a todos esos migrantes que pueden venir. Implica pérdida de dinero en divisas. Tercera amenaza, Trump ya nos dijo a nosotros los mexicanos y a todo el mundo entero que él es un ferviente creyente en los aranceles y que va a imponer aranceles porque para él el que Estados Unidos le compre más de lo que le vende a un país es un subsidio. Por supuesto, el señor no tiene ni la más remota idea de economía, porque eso no es un subsidio, pero él así lo cataloga. Y aquí lo importante es cómo ve él las cosas, porque en función de su percepción es cómo va a actuar. Entonces, nos va a recetar aranceles a los chinos, a los canadienses, a los mexicanos, pero por efecto de esta mesa y lo que a nosotros nos ocupa, ahí viene el 25% de Trump. ¿Qué dices? ¿Eso va a causar inflación en Estados Unidos? Insisto, para efecto de la mesa que nos ocupa de esta mesa, lo que nos ocupa es México. Eso va a causar pérdida de ingresos para México. Le va a quitar competitividad a las exportaciones mexicanas y eso le va a pegar al empleo en México. Vas a tener migrantes, crimen organizado, eh, pérdida de remesas que envían los migrantes porque ya me los repatriaron o se tienen que esconder y no pueden trabajar. Y además vas a perder dinero por el tema de que por los aranceles tus exportaciones van a perder competitividad en el mercado al que te interesa llegar, que son los Estados Unidos. Eh, a esto hay que agregarle un elemento más. Pues la presidenta Sheinbaum, y lo platicábamos fuera de cámaras, Armando, se ve cada día más acotada por un grupo duro dentro de Morena, que quiere que pelee con los Estados Unidos, que además quieren que le planten cara a los Estados Unidos y que protesten porque Trump a lo mejor cumple su amenaza de declarar terroristas a los grupos del crimen organizado en México. Y bueno, a ver, ¿a dónde nos puede llevar una confrontación de ese tipo con los Estados Unidos? Es un país con un ejército mucho más poderoso que el nuestro, es un país con una economía más o menos 20 veces mayor que la nuestra. No hay manera de que México le plante cara a los Estados Unidos, ¿eh? O sea, no hay manera de que México salga bien librado si se mete a pelear con Estados Unidos. La historia no lo tendría que haber enseñado ya. Pero bueno, vivimos una época de discurso patriotero en el que el nacionalismo exacerbado parece serlo todo, cuando pues, la verdad es que el nacionalismo nunca le ha resuelto un problema a México. O sea, sí es muy bonito el himno nacional y es muy padre cantarlo y lo que ustedes me digan, y en el Estadio Azteca cuando juega la selección se oye impresionante y cuando gana todos somos felices. Eso no resuelve los problemas. Entonces, el escenario que enfrenta la presidente y el escenario que enfrenta el país es complicadísimo. Y con esto concluyo.
Es complicadísimo porque prácticamente todos estos elementos derivan de 6 años de actuación del hiperpopular presidente López Obrador, que algunos quieren declarar héroe nacional, pero que nos dejó enredados en un montón de temas y Sí, dejó enredada a su sucesora en muchísimos temas que hoy tenemos que empezar a pagar, ¿eh? Nos guste o no. muy bien. Perfecto, Alejandro. Claudia, ¿tú cómo ves? ¿Tú cómo ves este arranque? Mira, la verdad hasta estaba tomando nota para no ser reiterativa con lo que dice Alejandro, porque sí, normalmente como que cuando uno cierra el año, ¿no? Las normas dicen hay que pensar lo mejor para el año que inicia y pues nos llevamos baldes de agua fría, por lo menos con la frontera, ¿no? Con lo que ocurrió en Estados Unidos en el ataque terrorista en Bourbon Street en Nueva Orleans y los ejemplos que citaba en nuestro país, Alejandro, me parece son súper relevantes, ¿no? O sea, la violencia criminal que no se y pues ataques que destacan en Tabasco, en Guanajuato, en Sinaloa, que ponen, me parece, cara a decir, no es por ser pesimistas, alarmistas, o como decía Alejandro, de estar siendo fatalista, pero al final por lo menos tenemos que reconocer que el 2025 pinta como un año de enormes desafíos, ¿no? Desafíos en áreas para nuestro país que tienen que ver con la economía, con la seguridad, a lo que seguramente tenemos que sumar todas las cuestiones que derivadas del cambio climático se verán reflejadas porque todavía, por ejemplo, los estragos del huracán Otis ahí están y bueno, pues se anticipa que vengan más fenómenos naturales. No solamente en nuestro país, o sea, porque al final del día esto es un poco general, ¿no? Entonces, digamos, hay efectos que se van a ver reflejados y que tenemos que atender como los efectos derivados de la política y de las reformas de la llamada 4T que iniciaron con la anterior administración, pero que además han continuado con la presidenta Sheinbaum y que pues siguen avanzando, ¿no? Lo vimos con la tónica inclusive al cierre del año en una nueva edición vespertina del Diario Oficial. El 31 de diciembre teníamos publicadas más reformas constitucionales, incluida la de prisión preventiva oficiosa y la ampliación del catálogo, digamos, de delitos por los cuales amerita esa pena privativa de la libertad anticipada y sin juicio, ¿no? Entonces, todo esto, de lo cual seguramente vamos a seguir platicando con, digamos, desmenuzando un poco más los detalles, hacen que los efectos tanto de la política interna como de la política exterior hagan que los desafíos que vamos a tener en nuestro país sean bastante grandes, ¿no? A mí realmente lo que me preocupa es, decía Alejandro y creo que con muchísima razón, o sea, la amenaza arancelaria la tenemos que tener en cuenta porque no nada más es una amenaza que está sobre la mesa con un hombre que realmente, pues sí, ahora sí que donde pone las palabras va seguido de los hechos, porque justamente eso es lo que le incrementa su capital político. Si no, perdería la poca credibilidad que tiene. Entonces, la amenaza arancelaria de Donald Trump, la revisión del Tratado México, Estados Unidos, de Canadá, del TEMEC, o sea, todo esto pone un escenario complicado que de la mano con estas reformas de las que estamos venido platicando, además genera un panorama muy pues hostil, complicado o de poca certeza para las inversiones extranjeras, ¿no? O para el inversionista extranjero que quiere venir a nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente son el número importantísimo de reformas constitucionales que estamos teniendo, ¿no? O sea, hay unas cifras de la cantidad de reformas constitucionales que se han aprobado en los últimos meses, ¿no? Ya no digamos la última administración, en los últimos meses, que van aparejadas con el debilitamiento al marco constitucional, legal, pero sobre todo regulatorio, ¿no? Es decir, entonces todo esto, ¿qué es lo que hace? Pues va erosionando la confianza para las inversiones extranjeras en nuestro país y sin duda eso nos genera un mucho mayor o un enorme desafío, lo cual hace que el futuro o la realidad de México de este 2025 por lo menos sea muy complicado. A esto le tenemos que sumar que las ideas de tener un planteamiento de austeridad republicana, porque además pues no hay recursos, con necesidades presupuestarias enormes como son la de llevar a cabo, por ejemplo, la elección judicial en junio de este año, que estamos hablando nada más, digamos, de la nacional, pero también ya se ha visto que se tendrán que ver recortadas, pues estas elecciones por el presupuesto que se requiere también, o el impacto que traen a nivel local en las entidades que ya lo han aprobado, ¿no? Entonces, por ejemplo, se advierte que en términos presupuestales, sí, digamos, bajaron el switch o apagaron por decreto, pues,
los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Hablábamos de COFESE, del IFT, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, desde luego Mejoredo, el INAI, etcétera, pero no se midió el impacto, impactos presupuestarios que esto tienen. Entonces, ¿por qué tiene un impacto presupuestal? Porque todo esto se dice muy fácil, no desaparecen las funciones las adscriben o las vuelve a tener una secretaría, pero esas secretarías tienen estructuras que se van a crear al interior de las secretarías que no estaban para que puedan asumir las funciones y tiene un impacto presupuestario que tampoco está medido. Entonces, diría, yo si tuviera que resumir o escoger un par de adjetivos para describir cómo veo el 2025, veo grandes desafíos, un año de muchos desafíos, pero un año además de mucha incertidumbre, ¿no? Seguramente a lo mejor alguien que esté en el oficialismo me contestará que no hay incertidumbre, sino que hay pues nuevas épocas, que vendrán nuevos cambios y que seguramente son para brindar mucha más justicia social y acercar al México de pie, pero yo creo que estos datos duros de seguridad, de economía, pues son los que más afectan los bolsillos, las familias, ¿no? Justamente al México que más resiente estos cambios y coincido absolutamente en que es un año, por lo menos que yo lo describiría, de muchos desafíos y con enorme incertidumbre de hacia dónde estamos yendo o de cara a cuál es el rumbo país o cuál va a ser el rumbo país que vamos a tener. Muy bien. Año electoral 2025, pues aunque no lo crean, es año electoral. ¿Por qué? Por todo el tema de la reforma judicial. ¿Qué es lo que sigue en este proceso que hemos estado siguiendo muy de cerca? Y si no lo han visto, les recomiendo mucho que sigan todo lo que hemos hablado y analizado sobre la reforma judicial. Pero en pocas palabras, Claudia, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue ahorita para todo este proceso? Pues lo que sigue en el proceso, hemos estado viendo, básicamente es que los comités de evaluación de cada uno de los tres poderes, del Ejecutivo, el Legislativo y lo Judicial, hagan a fin de este mes públicos los listados de las personas aspirantes que fueron seleccionadas, digamos, que cumplieron con los requisitos, que ya pasaron por los procesos, digamos, de selección de evaluación para que ingresen y que van a ingresar, digamos, al proceso este de insaculación o de tómbola, para que Ujú. posteriormente tengan de aquí hasta el 12 de febrero, digamos, el Senado tendrá que mandar al INE ya la lista de las personas que aparecerán en la boleta el primer domingo de junio y empezarán los 60 días de campaña. Entonces, digamos, yo creo que estos días, de aquí al 15, que va a ser un primer filtro donde ya conoceremos una lista prefiltrada, por lo menos así lo ha dicho el Comité del Ejecutivo y el Comité Legislativo. Habrá comparecencias públicas o exámenes, etcétera. El 31 harán un listado público y los primeros días de febrero, por no decir la primera quincena, porque termina el 12, tendremos ya certeza de quiénes son esas personas que aparecerán en las listas o en las boletas que, pues lo que nos han dicho, porque tampoco tenemos claridad, es que el INE ha dicho que va a hacer boletas por colores, para que pues sepamos en cada cargo cuál es el que se está seleccionando. Hay discrepancia entre el mecanismo entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por ejemplo, donde han dicho que ellos iban a escribir nombres, pero en esa etapa estamos, ¿no? Digamos, yo diría, ya muy avanzado de cara al proceso de selección, que pues de nueva cuenta nos hace darnos cuenta, valga la redundancia, que no es la ciudadanía quien va a escoger a sus personas juzgadoras, sino que pues habrá un prefiltro de este comité de evaluación quien va a decidir anticipadamente quiénes Ujú. ocupen esos cargos. Muy bien, Alejandro, desde el mundo académico, ¿cómo, sobre todo pues, enfocado al derecho, obviamente, cómo se ve este año para todo este tema de la reforma judicial? ¿Cómo lo están viendo desde allá, desde la UNAM y desde, pues la gente que tú conoces y que sabes que tiene opiniones muy firmes y muy, pues ahora sí que muy informadas de este tema, ¿no? Lo está viendo complicado, muy complicado. Claudia lo describió bien, Ujú. de forma muy elegante además. Lo único que le faltó decir es que es un galimatías. Es una elección que no tiene ni pies ni cabeza. Es una elección hecha sin dinero, con poco dinero. Creo que el INE va en una ruta hacia el fracaso, no por culpa del INE, sino porque no le dan las herramientas para sacar adelante un proceso que se dijo, se anticipó, Claudia lo dijo muchas veces en esta mesa, es mucho más complejo que un Ujú. proceso de una elección en la que participan partidos políticos. Sí. Aquí no hay claridad en un montón de cosas, ¿no? Mucha gente
yo creo que equivocadamente está señalando, pues yo no voy a ir a votar, yo no voy a ir a votar porque no estoy de acuerdo con el proceso. De por sí va a ser muy complicado o prácticamente imposible, lo acaba de decir Claudia, que sea la sociedad quien elija a las personas juzgadoras. ¿Por qué? Porque ya hubo comités de evaluación que palomearon las listas y entonces el derecho a ser votado ya se vulneró, y hay que decirlo así de claro, el derecho a ser votado ya se vulneró. Eh, Además de eso, si la gente no va a votar sobre esas listas que ya fueron eh, cernidas, palomeadas, zarandeadas, manoseadas y lo que ustedes quieran, si la gente no va a votar, no se extrañen de que Lenia Batres gane la elección y repita en la corte. Pues a mí personalmente me parece, es un galimatías de elección. Creo que los ciudadanos tendríamos que hacer un esfuerzo grande por saber quiénes van a la corte Sí. y por tratar de tomarnos en serio. A ver, no necesitas más que aprenderte 2 o 3 nombres, ¿eh? Eso sí se puede hacer. Claro. Pero ¿cuáles los que tú prefieras? Y ve y vota por esos. Ve y vota por esos. Pero no ir a votar, ¿por qué? Porque esto es una mascarada de Morena. Pues me parece la peor de las decisiones. Porque entonces, pues mejor ya renunciemos a la ciudadanía y les entregamos a ellos todo y liquidemos la democracia, ¿no? De por sí, yo sí creo, y voy a decir algo muy feo, creo que la democracia, la joven democracia mexicana está moribunda. Si los ciudadanos decidimos hacerle el vacío a esto que viene, nosotros vamos a ser los responsables de haberla matado. Sí, A lo mejor nosotros no la mandamos a terapia intensiva, pero nosotros vamos a desconectar el ventilador. La terapia intensiva la, la mandaron el tribunal, el INE, Morena y sus aliados. Pero si nosotros dejamos de participar como ciudadanos, vamos a ser quienes desconectemos el respirador. Y entonces sí, porque yo sí creo, la democracia mexicana está moribunda. Y lo peor que podemos hacer es dejar de participar, dejar de dar la batalla, dejar de votar. En este caso, ¿no nos gusta? Pues no nos gusta, pero es lo que hay, una elección de jueces. Hay que ir a elegir a los ministros, a las ministras de la Corte, porque si no, no sé qué hay gente que Yasmín Esquivel se quedó ahí, de que Loreto Ortiz se quedó ahí, o de que Lenia Batres se quedó ahí. O sea, si no vas y votas, no te quejes. claro. Pues eso digo, aplica para este, aplica para todas las elecciones, ¿no? Pero bueno, No, pero pues sí, nada sí, sí, más que adelante. me parece súper importante y qué bueno que lo hayas dicho, Alejandro, porque es de estos momentos muy desoladores, ¿no? Donde no quiere decir que estemos aceptando o validando una reforma, pero la reforma es un hecho que no solamente va, fue, sigue, se está implementando con independencia de cuestiones que hemos comentado como violaciones a las suspensiones, etcétera. E incluso siguen todavía el día de hoy hubo una conferencia por parte de los jueces y magistrados que ven que empezaron a dar unas conferencias cada día sobre el estado de las cosas. Hay violaciones a las suspensiones, pues todavía en las que incurren incluso los quienes integran los comités de evaluación. Pero creo que un llamado que haces, Alejandro, y que suscribo es, pues no solamente acudir a las urnas, pero por lo menos tomarse en serio quiénes van a estar en estos cargos. Aquellos que además ya tienen cooptados Morena, sin duda, ¿no? Entonces, es decir, ya tienen seguramente preseleccionados por lo menos el comité del Ejecutivo y el comité legislativo, cuáles van a ser los nombres de las personas que aparecerán para ocupar el cargo de ministros y ministras de la Corte y de los 2 vacantes que existen en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Me parece que no es muy difícil, ¿no? Tenemos que seleccionar, ¿No? digamos, 9 nombres. Una tarea sería, y yo la verdad estaría de acuerdo contigo, ir a las urnas y tratar de sacar, por ejemplo, a alguien como Lenia Batres, ¿no? Parece, pues claramente que es como pedirle la carta a los Reyes Magos, en alusión al día, pero por lo menos tratar de que dentro de esos perfiles, porque hay gente que sí está haciendo la tarea, o sea, lo comentábamos cuando decíamos los nombres que aparecían en las listas, ¿no? En esa entrega que hicimos de conexionistas, es muy triste ver grandes perfiles
en la misma urna o en el mismo paquete que de personas absolutamente impresentables. Entonces, dentro de esos grandes perfiles van a estar palomeados. ¿Por qué? Porque pues así es el régimen. O sea, tienen que por lo menos salvar cara y decir, bueno, yo sé que hay grandes magistradas que están ahí, grandes académicos, ¿no? Que traen buenas trayectorias. Entonces, esos nombres que aparezcan son los que hay que aprenderse y los que hay que tratar porque son real, por lo menos es realista pensar que pueden llegar, ¿no? Si llegaron a aparecer en ese último listado que vamos a conocer todos ya el 12 de febrero, entonces ahí sí quizá, incluso pues nosotros vamos a hacer esa tarea y aquí en este espacio contigo, Armando, ¿quiénes son estas personas, no? ¿Cómo conocerlos? Pues sí, A eso los quería comprometer a los dos. pues es que es lo único que podemos seguir haciendo, ¿no? Sí, Pedagogía ciudadana para decir, oye, Claro, ¿quién es esta magistrada? No importa, porque si nos quedamos en la resistencia, nada más de decir, no, es que todo está mal, es que estaba con tal persona y con tal grupo, sí, pero ya llegó, va a estar ahí. Lleva tantos años de carrera en el Poder Judicial, ha emitido estos criterios, ¿no? Bueno, por lo menos démosle el beneficio de la duda porque es menos malo que otros perfiles que pudieron haber llegado, porque también ya nos han sorprendido por la otra vía. Entonces, perdón por pero me quería tomar de esto que dijiste, Alejandro, que estoy absolutamente de acuerdo contigo. claro. Es tan difícil, va a ser una tarea titánica en los otros cargos, ojalá lo podamos hacer, pero me parece que por lo menos para la Corte, para la Sala Superior del Tribunal, y a lo mejor en el mundo ideal podemos tratar el circuito en el que cada quien viva o habite o tengamos vecindad, podamos tratar de hacerle la tarea también a la ciudadanía para decir, mira, estos nombres por lo menos no están tan alejados, o incluso que quienes nos escuchen nos digan, oye, yo conozco a esta persona en tal entidad de la República, ¿no? Oaxaca, Campeche, pues para también conocer, porque hay buenos perfiles que decidieron, pues es esta oportunidad. Y este llamado que se claro. hizo a las jóvenes y a los jóvenes, tampoco descartarlo, o sea, porque dentro de las juventudes hay personas que dijeron, bueno, a lo mejor sí, sí es mi momento, y yo estaba formada haciendo la carrera judicial, pues me voy a lanzar para ser magistrado, para ser juez, porque hubo además, yo conozco muchos jóvenes que muy conscientes de sus aptitudes, de su capacidad, de su talento y de su experiencia, no dijeron yo me voy directo a ser ministro o ministra de la Corte, se apuntaron para ser jueces o para ser Exacto. magistrados, ¿no? Entonces, identificar esos perfiles, pero sin duda lo más importante es acudir y no dejarles, digamos, regalado. ¿Qué van a decir? ¿Que fue exitosa o no fue exitosa? Eso es lo de menos. Al final se juega, pues, la democracia y uno de los tres poderes de nuestro país, y pues tenemos que tomarnos en serio que este sí es un cambio de ruta y este es el nuevo poder judicial que vamos a tener, pues Así sí, es. nos va para los próximos 30 años, porque esto nos duró el de Cedillo, que fue justamente con quien empezaste citando tú, Alejandro, hace unos momentos tu participación. Exacto. Pues entonces ahora sí que ya se comprometieron y sobre todo, ¿sabes qué? ¿Qué me gustaría hablar mucho? Todos esos términos que manejas, que yo insisto, yo soy un lego en este tema y la verdad no conozco, pues qué es todo eso de circuito, qué es eso de salas, etcétera, para saber qué es lo que estamos votando y cómo nos va a afectar a la hora de que votemos, ¿no? Porque yo también, al igual que ustedes dos, he escuchado a mucha gente decir, no, pues ¿para qué voto si no sé ni qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues comprometernos, me gusta ese compromiso y vamos a seguirlo y sobre todo vamos a seguir valga la redundancia, siguiendo muy de cerca todo este tema, pues para que ustedes nos expliquen y nos hagan el favor de hacernos entender qué es lo que está pasando. Entonces, pues, no queda más que despedirnos, agradecerles a los dos, la verdad, por su tiempo, este primer día hábil prácticamente del 2025, pues arrancamos con esto y ya estaremos hablando mucho tiempo más sobre esto porque, tal como lo dijeron los dos, este año, porque ya no es el año que entra, este año viene complicado y tiene una serie de desafíos que hay que tomar por los cuernos. Claudia Aguilar Barroso, muchas gracias por participar. Muchas gracias. No me encuentran todavía en X, estoy cerrándola como @C Aguilar Barroso, y bueno, por aquí nos vemos en Conexionistas. Yo pensé que por ser año nuevo ya me ibas a decir, no, ahora sí ya nomás en Blue Sky, pero bueno, Jaime, Alejandro, Alejandro en Villa Fisher. Todavía, bueno, Claudia, muchas gracias. @ en Villa Fisher en X. Perfecto, pues ahí los buscamos, ahí los encontramos para seguirlos sobre esto y como dicen por ahí, muchos otros temas. Nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Facebook como en X, nos encuentran en
en YouTube y en Spotify como Conexionistas México y también Conexionistas hacia secas en Telegram. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, él está en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ella la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.